Listo. Bueno, entonces el día de hoy vamos a tratar en nuestra serie de mitos de la construcción, vamos a trabajar el tema de em, colocación, vibrado y curado del concreto en estructuras. Vamos pues a abordar varios temas de estos. Vamos a manejar todo el tema de colocación, lo llamamos colocación, aunque en algunos estudios se puede llamar vaciado y parte de la colocación lo metemos ahí en el transporte y abarcamos en una charla anterior de hechos en concreto se habló del transporte de concreto, pero más desde el transporte en las mixer o en los carros premezcladores. Y acá vamos a hablar del transporte interno en obra. Entonces, pues comenzamos con el tema. ¿Para qué hacemos una buena colocación, un buen vibrado y un buen curado del concreto? Pues para no tener estos ejemplos que tenemos aquí en cada una de las fotos. Aquí pues tenemos un tema de mal vibrado, pero también aparte de eso tenemos un tema de recubrimiento malo. Aquí en esta parte, la parte inferior del central, tenemos un tema de falta de curado y puede ser este tema también adjudicado a un vaciado deficiente. Entonces vamos a ver qué vamos a hacer para que no nos sucedan este tipo de problemas en nuestras obras. Entonces comenzamos con la colocación y la colocación pues parte de la planeación y una planeación previa a la colocación o al vaciado es muy importante. Hay un mito que dice que en la obra, los profesionales que están en la obra, tanto residente como director de obra, como inclusive los maestros generales de obra, son personas que tenemos en la obra para que solucionen los imprevistos de último momento y tienen que reaccionar muy, muy rápido. Entonces, el mito que se presenta es que se dice que no hay necesidad de planear tanto, que en el camino se van solucionando los imprevistos. Esa es parte de lo que escucha uno en algunos momentos en la obra, lo cual dista mucho de la realidad, porque la realidad es que todo el tiempo y dinero que invirtamos en planeación será recuperado con creces en la ejecución y calidad de la obra. Entonces, pues desde la planeación, antes de comenzar siquiera la colocación, debemos planear y qué debemos confirmar antes de comenzar siquiera el vaciado, qué elemento se va a hacer, qué tipo de mezcla tenemos que tener, las especificaciones de esa mezcla, las especificaciones técnicas de esa mezcla, qué cantidad de concreto necesitamos y con qué frecuencia se solicita el suministro. A veces podemos necesitar, no sé, 9 mixer una detrás de otras ahí para fundir un elemento, pero resulta que no las necesitamos todas al tiempo o muy posiblemente en otro caso sí se necesiten muy seguidas la una de la otra. Entonces tenemos que planear qué cantidad y qué frecuencia de suministro necesitamos. También debemos planear si ya está confirmada la programación de la mezcla, porque se planea, se plantea todo, pero se debe confirmar para que estemos listos antes de comenzar la fundida. ¿Qué servicios especiales se requieren? Si se requiere bombeo, si se requiere lanzado o qué otros servicios iniciales se requieren. A veces llega el concreto y digamos que no sé, se va a subir por medio de, a veces una obra pequeña por medio de pluma y la pluma solo hay una pluma y con esa la capacidad no da para la velocidad fundida que requerimos, entonces empezamos a tener problemas en la obra. Si requiere permisos especiales para las condiciones de recepción para el ingreso de los vehículos. O sea, a veces hay un plan de manejo de tráfico donde necesitamos por determinado uso que tenga la vía haber pedido los permisos para que nuestros vehículos lleguen. Eso sí, pedimos, digamos que concreto masivo, concreto a granel en varios carros, entonces necesitamos unos permisos especiales. Entonces, todo esto lo debemos confirmar antes y eso es parte de la planeación. Ahí en este momento todo esto lo podemos planear 8 días antes, 15 días antes o muchísimo tiempo antes o 2 días, 3 días antes se debe planear esto, pero parte del éxito del día de la fundida, como llamamos, es que todo se haya planeado muy bien. Ahora, una cosa es la planeación y otra es la preparación previa al vaciado. Entonces, ¿qué debemos hacer previo a vaciar la estructura de concreto? Debe cumplir
¿qué resistencia debe cumplir especificada el concreto? O sea, ¿qué concreto necesitamos? Cotejar muy bien con los planos de diseño, con las especificaciones técnicas, a ver qué concreto exactamente se necesita y que el que se esté pidiendo es el que cumpla con eso. Que esté libre de escamas, de óxidos, de rebabas, de concreto, de pintura, de grasa, de cualquier material para la adherencia de concreto, todo el refuerzo, ¿sí? Ahora, del refuerzo también debemos mirar la resistencia específica. Hay aceros de aceros y en el acero es muy importante muchísimos temas y uno de esos pues es la resistencia, otro es la limpieza. Debemos tener también en cuenta los recubrimientos o capas pasivadoras y la instalación de espaciadores. Estos espaciadores son bien importantes porque de estos espaciadores depende la vida del concreto, de la estructura como tal del refuerzo del acero. En la medida de que tengamos un recubrimiento adecuado, no va a llegarnos el agua, la humedad al refuerzo. Debemos tener en cuenta los traslapos que se hagan, los amarres, la temperatura a la que está el acero de refuerzo en algunos casos se suben unas temperaturas bastante importantes y colocar ese con precisión y asegurarse que los amarres estén debidamente para evitar desplazamientos o fuerzas de las tolerancias aceptadas por la norma. ¿Qué debemos prever en toda esta inspección del acero? Sobre todo que esté todo listo antes de la fundida. Yo me he encontrado en algunas obras donde uno llega el día de la fundida a revisar cosas y, y empiezan a fundir la placa, la plancha por la esquina sur, por decirlo así, y todavía están terminando de armar refuerzos y están terminando de colocar setones en el costado norte. Y dicen, no, es que de aquí a que ya terminen de fundir allá, ya terminamos de amarrar acá. Debería implementarse por norma y eso debería estar súper clave en las obras y por la parte de la supervisión técnica, un chequeo y una autorización previa a la revisión total de los aceros de refuerzos, de los aligeramientos, para poder solicitar el concreto porque muchas veces encontramos aceros de refuerzo mal ubicados, distanciadores que no están y se empieza en el momento en el momento de la fundida a empezar a mover los aceros, a torcer los aceros para que cumplan con las especificaciones. Entonces, todo este tipo de cosas pues no son convenientes pues para la estructura como tal. Entonces, lo que debemos procurar es una inspección previa de todo el armado de la estructura, todas las revisiones de que cumpla con todos los estándares que están en los planos estructurales antes de comenzar la fundida. Una de las prácticas, por decir algo, de los espaciadores y sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de una malla que está en una placa, es que colocan la malla y le colocan de pronto un espaciador, un distanciador en determinada parte y van jalando con lo que llamamos un bichiroque o con un gancho la malla, pero se van parando en la misma malla. Entonces, cuando se quita la formaleta, por debajo se ve toda la cuadrícula de la malla que estaba ahí. Entonces, debemos procurar eso. Entonces, ¿cuál es uno de los mitos con respecto al acero? El diámetro del acero es lo realmente importante, los demás son temas menores. Y ya veíamos que hay muchísimos temas, cada una de las recomendaciones expuestas con respecto al acero son importantes y de estas dependen la calidad, resistencia, apariencia, funcionamiento, durabilidad de la estructura. En algunos casos inclusive se está haciendo con aceros nominales, entonces dicen, no, ese es el de 12 y realmente necesitamos uno de media pulgada, pero media pulgada es 12,5, entonces no hay problema. Entonces empezamos a ser muy laxos con los diámetros y la sección empieza a perderse en los refuerzos. Entonces, todos los temas que tengan que ver con el acero de refuerzo son importantes antes de la colocación del concreto. En cuanto a los recubrimientos, pues la norma es muy clara con los recubrimientos y habla de recubrimientos en milímetros según la ubicación o según lo expuesto que esté el elemento de concreto. Entonces, tenemos diferentes recubrimientos que van desde los 75 milímetros hasta los 13 milímetros y donde, pues,
son bien importantes, donde estamos en el suelo principalmente es donde tenemos más agentes nocivos, donde debemos procurar un recubrimiento máximo e inclusive casi que muchas veces es en el suelo y en las cimentaciones, sobre todo en obras menores, en casas menores, donde colocan una viguita de cimentación y el recubrimiento realmente es muy bajo o inclusive la canasta como tal, la que llamamos de la viga, la descargan sobre el mismo suelo y va sin recubrimiento, entonces ya empezamos a tener una estructura que se va a deteriorar muy rápidamente. En concreto expuesto a suelo o a la intemperie, ya serían 50 milímetros, 5 centímetros de recubrimiento por cada cara. Eh, Cuando ya hablamos de, digamos que de barras, eso es en barras número 6. En barras número 5 estamos hablando de 4 centímetros. Cuando tenemos losas, muros y vigas en barras número 14 necesitamos también 4 centímetros. Con barras número 12, no, número 11 ya necesitaríamos 20 milímetros para diámetros menores y así sucesivamente. Estos son como los recubrimientos que se requieren. En algunos casos, para hacer un traslapo o para continuar un refuerzo, empiezan a hacer es forzar el acero. Comúnmente lo llaman en las obras perrear el acero, pero pues esta práctica claramente fatiga el acero de refuerzo en esta parte y no va a tener un buen comportamiento la estructura. Se supone que debemos hacer los giros de los estribos, uno en un sentido, el otro en el otro sentido, el otro en el otro sentido, cada uno de los amarres, siempre a 135 grados y digamos que debe estar muy bien estructurada los refuerzos para que cuando coloquemos el concreto funcione bien. ¿Qué suele suceder muchísimas veces? Que estos aceros de refuerzo que están acá con respecto a la formaleta, en algunos casos pegan justo y queda cero recubrimiento. O a veces lo que distancia es el alambrito de refuerzo es el que pega y por ese alambre de todas maneras entra la humedad al acero de refuerzo. ¿Qué debemos hacer previo al vaciado? Inspeccionar la formaleta. Debe ser una formaleta rígida y resistente a la presión del concreto. Debe soportar la presión del concreto. En algunos casos decimos, no, es que simplemente que es por apariencia que necesitamos la formaleta. Si uno tiene una formaleta de óptimas características, es realmente cuando el concreto va a la vista, pero en muchos casos cuando el concreto no va a la vista, empezamos a usar una formaleta muy débil que no soporta la presión del concreto y han habido muchos ejemplos y hay muchos videos en las redes donde vemos que colapsa la estructura en el momento de la fundición porque los testeros o las formaletas o los contrafuertes no soportan la estructura como tal. Entonces, cuando yo hago así, vea que yo esta sección aquí de madera que es muy pequeñita, el empuje del concreto es bastante, y si lo uno aquí con dos puntillitas simplemente y no le hago mayor resistencia, el empuje va a colapsar eso. Garantizar la estabilidad por medio de amarres, riostras y apuntalamientos. La superficie de contacto debe estar limpia y con un desmoldante para evitar la adherencia del concreto. Un desmoldante, hay diferentes tipos de desmoldantes. Uno de los que se usa comúnmente, y ese es otro mito, es el ACPM o el aceite quemado. No se recomienda, pues por contaminación al mismo concreto. Entonces, se recomienda usar realmente un desmoldante, ojalá de tipo vegetal, pero pues un desmoldante que cumpla las funciones y que no altere las características y la apariencia del concreto. Tener uniformidad de apariencia, de flexión máxima de 1/400 de la luz entre miembros estructurales, estanqueidad, hermeticidad, impedir fugas de pasta o de concreto. Hay veces que las mezclas son muy fluidas y no está la hermeticidad y la estanqueidad, entonces empieza a fluir el agua con el cemento, lo que llamamos pasta de cemento, y empieza a quedar el concreto lavado. Empieza a quedar segregado porque por una parte empieza a haber filtración y se escurre, digamos que la mezcla, las partículas finas o las partículas, la parte muy acuosa de la mezcla. Obviamente, eso pasa más
con mezclas con exceso de agua, que no deberíamos tener mezclas con exceso de agua, pero de todas maneras, si yo dejo salir cualquier tipo, si mi formaleta no es totalmente hermética y no tiene estanqueidad, de una u otra manera, si la mezcla tenga muy buenas características, se puede salir. Ahora, peor aún si tengo una mezcla de un concreto autocompactante, autonivelante. Entonces, ahí sí, ya cualquier filtración hace que vaya a tener más la posibilidad de filtraciones. Debería yo tener en la medida de lo posible un sistema versátil de formaleta que sea manoportable, que se pueda llevar, lo pueda cargar una sola persona, pero hay algunos sistemas de formaleta que requieren que lo manejen entre dos personas o más y pueden ser eficientes. Lo que pasa es que estos sistemas que no son manoportables pueden ser más complejos, puede ser desde el punto de vista de salud ocupacional más complicado de manejar y a veces los tiempos no son tan eficientes porque a veces necesitamos equipos especiales. Las alturas de vaciado tienen que cuidarse muy bien desde qué altura estoy vaciando realmente el concreto, porque sabemos que si lo descargamos desde una altura muy mayor a 1,50 empieza el concreto a segregarse. Entonces tengo que mirar de qué manera logro reducir la altura de vaciado del concreto según el tipo de elemento que vaya a fundir. Tengo que revisar muy bien los andamios, los puntales, la botella, la cruceta, las diagonales, todo que esté supremamente bien, porque a veces tenemos la formaleta muy bien sin carga, tenemos los andamios, las cerchas, todo está aparentemente bien, pero cuando empezamos a cargar la plancha o el elemento que vayamos a cargar con, con el concreto, empieza a ceder esta estructura, entonces tiene que revisarse muy bien. ¿Qué otra cosa debemos hacer previo al vaciado? Pues revisar el tema de los aligeramientos, ¿sí? El tema de los casetones que llamábamos en su momento, ¿sí? Los casetones de guadua no necesariamente quiere decir que no se trabajen casetones de guadua, pero si se llegan a trabajar casetones de guadua, se deben trabajar muy regulares. Ahora, hay personas que dicen, no, es que yo no trabajo casetones de guadua porque no quedan regulares, trabajo casetones de icopor, pero el de icopor no, tampoco lo alinean bien, entonces no es tanto el material, sino la geometría donde yo garantice la estabilidad dimensional del elemento que voy a fundir en concreto. Es más en ese sentido. Obviamente, si estoy usando un, un- un aligeramiento metálico o de otro tipo, membranas o de otro tipo, pues puedo garantizar mejor eso. Pero aún así, con un elemento muy estable, si yo no lo aseguro bien, se puede empezar a correr este para acá, este para acá, este para acá, y puedo empezar a tener que las estabilidades de las vigas o de las viguetas no van a ser las estándar. Entonces tengo que procurar muy bien con que si se use acetón o guadua, pero forrándolo en lona o con plástico, que no, pues, procurando la rigidez y que no se deforme tanto el concreto. Hay un tema muy, muy común en el concreto y en las, digamos que, reclamaciones que tienen algunas empresas que suministran concreto, y es que dicen, oiga, es que pedí no sé, 10 metros cúbicos de concreto porque cubiqué en planos y me daba 10 metros cúbicos de concreto. Y me llegaron los 10 metros cúbicos de concreto y todavía me falta una parte por fundir y entonces quiere decir que me hizo falta concreto. Y puede ser que todos estos casetones hayan cedido y cuando yo quito los casetones o la formaleta que sea, empiezo a ver lo que llamamos vigas o elementos barrigones o cachetones o realmente que no son planos y que tienen una sobredimensión a la esperada. Entonces es muy importante el alineamiento, el posicionamiento de las vigas después de la armada de la placa y el colocado del casetón debido a que se pueden generar desplazamientos. Importante la limpieza y baja absorción, hermeticidad y coordinación de los pases de la tubería. Ahorita vamos a hablar más de los pases de la tubería. Entonces, un mito que dice es que un tubito en la estructura no va a debilitar el elemento, que podemos meter tubos en la estructura, que mejor para que no se vayan expuestos. Ese es un mito. La realidad es que no es recomendable instalar tuberías dentro de los elementos de concreto, ya que los debilitan y en algunos casos comprometen la estabilidad de la obra. Entonces,
Unos ejemplos, unos pequeños ejemplos de donde ya comprometen. Uno dice, oiga, es que tuve que pasar un tubo por cierta sección de la viga, entonces se consulta con el estructural, si puedo pasar, qué diámetro puedo pasar, qué refuerzo le puedo hacer a esa zona por donde estoy pasando el tubo, pero una cosa es pasar un tubo y otra cosa es partir un elemento de acá, porque aquí realmente estoy induciendo una fisura, realmente tengo una viga de esta altura, ¿sí? Porque no está generando la altura total, porque aquí realmente la estoy partiendo, no estoy conformando una viga completa. Cuando estoy haciendo estas tuberías por medio de una losa, pues tengo que mirar estructuralmente qué pasa ahí. O si estoy saliendo con una tubería y estoy saliendo aquí por el cruce de una viga con una columna, o sea, estoy saliendo por el punto más vulnerable de la estructura donde estoy afectando ambos elementos y eh, entonces debemos procurar muy bien qué pasa, en qué momento es imprescindible hacerlo y qué posibles soluciones diferentes a cruzar la estructura se debe hacer. La recomendación es nunca atravesar elementos estructurales. Realizar el cruce de tuberías en el tercio medio de la luz. Entonces, no los atravieso, pero si lo cruzo es en el tercio medio de la luz. No se debe atravesar los nudos ni los apoyos de la estructura, como veíamos acá. No instalar bajantes de aguas negras dentro de los elementos estructurales y esto por varias razones, o sea, ningún tipo de bajante. Primero que todo, estoy reduciendo la sección del elemento, o sea, estoy teniendo de una u otra manera menos área. Pero aparte de que tengo menos área, el área está partida, o sea, aparte que es menos área, estoy de una u otra manera induciendo una, una falla en ese sentido. Pero adicional a eso, según el tipo de tubería que yo tenga, puedo tener filtraciones, puedo tener problemas dentro de la tubería que no los voy a ver, que el primero que va a ver esos problemas de humedades o de temas va a ser el concreto y posteriormente el acero y se va a deteriorar antes que siquiera yo me dé cuenta que hubo una filtración dentro de ese elemento. La tubería embebida debe quedar bien asegurada y debe dársele la pendiente. Todas las salidas deberán quedar en lo posible dentro del aligeramiento. Entonces, generalmente porque es más fácil mandar las tuberías dentro de la misma torta que llamamos, la que va encima del aligeramiento, pero podría ser mucho más eficiente mandar estas tuberías dentro del aligeramiento y no estaríamos debilitando la torta de concreto. Entonces, hay un mito que es, lo importante es, cuando estamos fundiendo, lo importante es terminar el muro hoy. O sea, terminemos hoy, o sea, a la hora que nos dé, pero lo importante es terminar hoy el muro. Si tenemos que parar de fundir o lo que sea, terminemos el muro hoy y eso se escucha muchas veces en la hora. Ahora, lo importante realmente es tener elementos monolíticos sin juntas frías. ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí? Donde yo tengo un concreto que se fundió en un momento, paró la fundida y luego fundieron la otra parte del concreto. Entonces generé una junta fría aquí donde, según cómo la trabajaron, pues que ahí claramente se ve que hubo un problema. No hubo planeación del vaciado, no hubo coordinación del vaciado. Entonces empezamos a tener estos problemas de juntas frías que pueda que hubieran terminado el muro en el mismo día, pero pararon en algún momento y se generó una junta fría, lo cual hace que este muro realmente vaya a tener un problema estructural fuerte aquí y si por la característica que vemos en ese muro puede ser un muro de contención o puede ser algún tema de planta de tratamiento, puede tener una filtración bastante importante acá. Aparte de que la filtración se dé acá, si hay filtración acá, en algún momento está pasando el agua de lado a lado, al lado de los aceros de refuerzo. Estos aceros de refuerzo van a producir, se van a oxidar y van a aumentar de sección y va a deteriorar la estructura, va a tener una durabilidad muy baja la estructura. Entonces, un tema con el vaciado y la colocación, cuando se llevan las carretillas en la obra, cuando se transporta el concreto, dicen vaya rápido, entre más rápido se transporta el concreto, mejor.
Y la verdad es que lo más importante es evitar segregar la mezcla durante el transporte. A veces se cogen esas carretillas de lado a lado en la obra y van muy rápido, pasan por terrenos rizados, pasan por saltos y el concreto llega al otro lado como un espejito. Era un concreto, no sé, de 2 o de 3 pulgadas de asentamiento y resulta que parece que es un concreto autonivelante debido a la velocidad y a las vibraciones que cogieron la carretilla. Transportar sin segregar la mezcla, transporte del concreto en balde sí se requiere también con mucho cuidado para no segregar, porque también en el balde se puede segregar de acuerdo a cómo caminen las personas o en carretillas en buen estado con llantas de caucho inflable o amortiguado y para amortiguar vibraciones y golpes fuertes. La distancia del recorrido no debe superar los 50 metros y sobre caminos adecuados o tablones. Y esta recomendación de los 50 metros podría ser más o podría ser menos de acuerdo a lo bueno que esté el terreno. Si yo tengo un terreno supremamente liso, supremamente estable, donde no tengo casi ningún cambio de nivel y el terreno está bastante liso, yo podría andar un poco más de los 50 metros, pero yo puedo tener un recorrido de 20 metros, todo con saltos, todo con terreno rizado, vibrado y voy a segregar la mezcla. Entonces, tengo que tener mucho cuidado con el transporte de la mezcla dentro de la obra en las carretillas. Entonces, el transporte, pues, es evitar golpes y vibraciones excesivas, como decíamos, evitar distancias mayores a 50 metros, planee muy bien los recorridos, a veces empiezan con las carretillas en la obra y uno se va por un lado, otro por otro lado, y unos concretos llegan mejor, otros no tan bien, entonces es eso. Se supondría que yo llego con el concreto y lo entrego directamente, pero si llego y el concreto no tiene se me segregó de alguna manera, hacer un mezclado manual dentro del recipiente en el lugar de la colocación, lo que llamamos un remezclado, que realmente no sería muy aconsejable hacerlo, pero si yo ya segregué la mezcla, claramente si la coloco segregada, voy a tener un elemento que no va a ser monolítico, que no va a ser uniforme. El vaciado coloque el concreto cerca de la posición final, no hacia el concreto que ya haya endurecido, empiece desde las esquinas de las cimbras o desde el nivel más bajo de la pendiente. La altura de vaciado debe ser inferior a 1,50 m. Si es más alta la altura, ayúdese con tuberías o canales y con descargas con pendientes entre 30 a 50% de pendiente. Evite retrasos en el suministro debe ser oportuno. Esto evita pérdidas en manejabilidad. Aquí ya hablamos del 1,50 m. Nunca agregue agua al concreto para hacerlo más trabajable. A pesar de que estamos hablando de vaciado del concreto, a veces cuando se está vaciando el concreto, cuando se está colocando el concreto, dicen, ay, no, mire, es que ya perdió manejabilidad, entonces agreguémosle agua. Cuando usted le agrega agua a un concreto, o sea, sí o sí está bajando la resistencia del concreto de una u otra manera, esta vez bajando la resistencia del concreto. Entonces, para que no haya necesidad de agregarle agua, pues pídalo del asentamiento que es y hágalo programado para que no por falta de planeación se le empiece a endurecer y empiece a perder manejabilidad. Controle los desperdicios, esto es costoso y especialmente en trabajos pequeños. Entonces, yo creo que aquí entramos, Juli, a la sección de preguntas. No sé qué preguntas tengamos en el chat, si han preguntado algo, cuéntame. Gracias, Luis. Bueno, iniciamos nuestro espacio de preguntas. Vamos a tomar las preguntas que nos dejaron en el formulario de registro. La primera es, ¿cómo es el comportamiento del vaciado cuando no hay vibrador y se usa un chipote o martillo? Eh, Ahoritica en la siguiente franja de la charla vamos a hablar del vibrado y vamos a hablar del curado. Entonces, ahí en ese punto vamos a aclarar esa pregunta porque digamos que es muy común que se quiera buscar la solución de cuando no hay un vibrador y es bastante denso el tema y creo que lo debemos abordar dentro del contexto de la charla de vibrado del concreto. ¿Qué otra Ok, pregunta tenemos? Luis. Esa, Gracias. recuérdamela al final, por si no la contesté en su totalidad, la repasamos al final nuevamente. ¿Listo? Perfecto, sí, señor. Bueno, tenemos otra que dice,
¿Cuántos días, hasta cuántos días de fundidos los elementos estructurales en concreto se puede suspender el proceso de curado? Otra más que va, nos están haciendo preguntas de vibrado y de curado, que es lo que todavía no hemos charlado, pero lo vamos a charlar en la siguiente franja de preguntas. Eh, digamos que esa también te la contesto ahorita durante el transcurso de la charla y porfa me la repites. ¿Qué otra tendríamos? Ok, Luis, entonces acá revisando las preguntas que tenemos, todas están por la misma línea, entonces Ok, continuemos con la charla y las continuemos con la respondemos al charla final. y la Sí, respondemos al señor. final. Perfecto, claro que sí, Gracias. gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar con el tema del vibrado. Y mira que de primerita está la pregunta que nos hicieron. Nosotros hablamos que hay un mito que dice que no es necesario usar el vibrador, que se puede usar varilla o martillo de goma, lo que llaman chapulín en algunos casos. Es un término que se usa bastante. Y muchas veces está muy normalizado el que no se use el vibrador. Y realmente es de las prácticas, digamos que más mandadas a recoger en la colocación del concreto y para que me quede un concreto bien. Nosotros invertimos, se supone que cualquier construcción, la estructura de la construcción es la parte más costosa de toda construcción, es la estructura. Y por su lado, pues de lo más costoso de la estructura es el concreto. Y yo necesito un elemento que es el vibrador del concreto para garantizar que al concreto se le salgan todos los poros, que quede lo más compacto posible, que quede lo más uniforme posible y que quede lo más estable posible. Y un vibrador de concreto, y yéndonos a costos, puede costar alrededor de, no sé, de 1.200.000, 2 millones de pesos. Pero aún así, si no fuera ese costo, yo lo puedo alquilar y el costo de alquiler es mínimo versus lo que me vale la estructura y versus las bondades que tiene usar el vibrador de concreto. Ahora, ¿qué hace el martillo de goma o el chapulín? Yo le pego por un costado a la formaleta, pero estoy generando una vibración, estoy deteriorando la formaleta, pueda que la formaleta no tenga la capacidad suficiente, estoy deteriorándola, pero aparte de eso, lo que estoy es generando una vibración en una parte, pero no en la totalidad del concreto. Estoy solamente por las caras, solamente para que estéticamente se vea bien, pero internamente puede quedar con todas las burbujas de aire internas. Entonces, no es recomendable. Ahora, la varilla también es otro tema que se usa. Oiga, usemos la varilla en vez de usar el vibrador. Es otro tema que se usa y tampoco es recomendable y ya les explico en otra imagen por qué es. Entonces, en la realidad, ni la varilla ni el martillo de goma son eficientes para el vibrado del concreto y en muchos casos son más los inconvenientes que los beneficios de usarlos. Entonces, varias cosas. ¿Cuál es la herramienta para el vibrado? La herramienta se llama vibrador de aguja. No es el martillo de goma, no es la varilla. Este es el vibrador de aguja. Es un aparato que es así, que yo lo debo entrar y sacar despacio, ¿sí? No lo debo sacar rápido para que no genere vacíos. Y la aplicación es en forma vertical dentro del concreto. Cuando hablamos de concreto normal, distancias e intervalos iguales o aproximados a 35 centímetros. Cada 35 centímetros yo voy colocando el vibrador de concreto. Durante un tiempo aproximado de 5 a 10 segundos, tener precauciones de que no se debe vibrar cerca de la formaleta, ni siquiera cerca. No es que cuando yo estoy pegándole con el martillo de goma a la formaleta, no estoy vibrando cerca, estoy vibrando la formaleta. Mantener la aguja retirada de la formaleta a una distancia mínima de 5 a 10 centímetros. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Que colocan el vibrador entre la formaleta y el acero de refuerzo, que a duras penas cabe el vibrador, lo meten ahí palanqueado y pues claramente estoy vibrando en la formaleta y vibrando en el acero de refuerzo. Y acá aclara muy bien, no se debe vibrar el acero.
Ahora, chuzar con varilla es de lo más malo que hay. No se debe tampoco chuzar con varilla. No usar el vibrador para extender el concreto y colocar el vibrador completamente vertical. Ahora, en esta imagen de acá les cuento por qué se empezó a implementar y por qué se cree que chuzar con varilla es un ejercicio viable para la compactación del concreto y para eliminar las burbujas. Resulta que cuando hacemos cilindros de concreto y cuando hacemos los cilindros, los especímenes para resistencia de concreto, se hace con una varilla y realmente sí se hace con una varilla. Ahora, ¿qué característica tiene esta varilla? Primero que todo es una varilla lisa. Cuando lo hacen en obra con varilla, lo hacen con varilla corrugada. Segundo que todo, es una varilla con punta redondeada. Tercero que todo, la varilla generalmente que tenemos en la obra es una varilla cortada, de una varilla corrugada, cortada, con cegueta, y ahí funciona. Ahí la hacen funcionar, pero realmente no es eficiente. Ahora, el otro tema es que, de acuerdo al espécimen de cilindro, ya sea de los grandes o de los pequeños, yo realmente hago capas de 10 centímetros de concreto y le hago 25 punzonamientos a cada capa de 10 centímetros. Yo he visto muchas fundidas de columnas de concreto en muchas partes donde usan la varilla y empiezan a penetrar con la varilla, a chuzar con la varilla y claramente no mandan una capita de 10 centímetros, 25 golpes en forma de espiral, otras 10 centímetros, 25 golpes en forma de espiral y así durante los 2 metros de alto donde ya llevamos 250 golpes y otro metro más para los 3 metros donde llevamos 375 golpes. Claramente no se hace así, pero parte de como del imaginario de que si la varilla funciona para los especímenes de concreto, debe funcionar para una columna y no, porque no se hace de la misma manera y realmente lo que hace generalmente cuando hacen la varilla y lo hacen muy rápido, generan estos mismos vacíos cuando sacan la varilla. Y la varilla corrugada, aparte de eso, va arrastrando el material e internamente va dejando unos canales cuando sale la varilla de arrastrar las gravas y las arenas gruesas. Entonces, no es recomendable usar la varilla y no es recomendable usar el martillo de goma para vibrar. Ahora, en algunos casos, para acabados, según algunos concretos arquitectónicos, por apariencia, en algunos casos recomienda, pero con una recomendación determinada de golpes por metro cuadrado, de el estructural o de los cálculos que se hicieron para el caso con una recomendación dada específica, pero es para apariencia, pero no mitiga el hecho de yo dejar de usar el vibrador de concreto. El vibrador de concreto sí o sí se tiene que usar. Entonces, ¿cuál es el mito? Para que rinda más, es bueno recargar el vibrador a la formaleta y al acero de refuerzo. Uno ve en muchas obras que recargan el vibrador de aguja contra el acero de refuerzo y si digamos que estamos en una viguita que tiene 6 metros de largo, uno ve cómo esas varillas van vibrando y por los 6 metros de largo empieza a bajar el concreto. Realmente el concreto sí está bajando, realmente uno piensa que se está haciendo bien el ejercicio, que sí está bajando, pero tiene un problema gravísimo y es que la varilla está vibrando, la varilla del acero de refuerzo está vibrando y está golpeando a las gravas y a las arenas gruesas lejos de ella y ellas no van a volver alrededor de esta varilla. Entonces, ¿qué va a pasar? Que alrededor de esa varilla va a quedar aguacemento con pasta y ese que era un concreto estructural, concreto reforzado que tiene concreto y varillas corrugadas por dentro que hacen que el concreto quede muy bien amarrado a la varilla, ese concreto va a quedar relativamente suelto de la varilla porque la varilla alrededor suyo generó tanto movimiento en tanta vibración que lo único que se le acerca es la pasta de cemento o el agua de cemento, que cuando se endurezca la mezcla, al final esa pasta se va a pegar hacia la arena y se va a separar de las varillas. Entonces, por eso no es recomendable recargar el vibrador contra el acero de refuerzo. Que debemos tener en cuenta también lo que decíamos, el vibrador no es para empujar la mezcla, a veces con el mismo vibrador empiezan a empujar la mezcla, no, es simplemente para que vaya bajando la mezcla. Yo estoy vibrando y ¿cuándo debo detener el vibrado? Cuando la superficie empiece a brillar.
Cuando no sale más aire en forma de burbujas y cuando sienta que el vibrador o acción o el sonido del vibrador. Pero yo ya lo veíamos anteriormente, es cuestión de 10 segundos que yo estoy en cada punto vibrando y en ese tiempo debe estar funcionando perfectamente mi vibrador. Tan importante es el vibrador y tan clave es que tengamos un vibrador que no debo yo iniciar un vaciado sin un vibrador extra. O sea, de acuerdo al tamaño del elemento que voy a fundir, yo puedo necesitar dos, tres, cuatro vibradores de acuerdo a lo grande que sea el elemento a la fundida. Pueda que con uno solo me baste en determinado momento, pero adicional a los que yo necesito, debo tener mínimo uno adicional por si alguno de estos falla. Porque es que yo no puedo parar una fundida que me vale millones y millones porque no alquilé un vibrador de concreto. Entonces, eso es bien importante. Ahora, yo debo mirar el diámetro de mi vibrador y de acuerdo a eso, cómo moverlo, ¿sí? Porque la acción del vibrador es 8 veces su diámetro. El diámetro del vibrador, 8 veces su diámetro es qué tanto acciona el vibrador. Entonces yo debo procurar que me quede vibrado todo el concreto y no dejar espacios como este en la primera parte donde digamos que el diámetro del vibrador es muy pequeño y no alcanzo a dejar espacios vibrados porque no estoy haciéndolo a la distancia que requiero. Entonces debo procurar que me quede todos los espacios vibrados y obviamente sin pegarlo a la formaleta. Entonces, otro mito en ese tema es, pues, eh, revisar todo muy bien, revisar muy bien el tema del vibrado, que era el tema anterior. Yo creo que ahí abarcamos varias de las preguntas que teníamos pendientes en vibrado, pero ahorita revisamos si hay alguna que no hayamos tomado y la retomamos. Ahora, ¿con qué vamos a comenzar? Con el curado del concreto. El curado del concreto en las estructuras y el mito dice, póngale agua a esa placa o a la losa o a la plancha, según en la zona que estemos, póngale agua a esa placa que está seca y está que pide agua. Y cuando alguien en la obra dice esto, corre el ayudante, corren todos a suministrarle agua a la placa, suministrarle agua a la losa, al elemento horizontal, porque en ese momento dicen, oiga, sí, y le echan agua y efectivamente absorbe bastante agua. Y esa es una práctica que se hace muy, muy común y muchas personas la ven como una buena práctica. Ahora, ¿cuál es la realidad? Un buen curado no implica un buen curado implica no dejar que se seque el elemento de concreto nunca. Cuando se seca y le aplicamos agua, se produce un choque térmico que induce a microfisuras en el concreto. O sea, si yo estoy curando el concreto, nunca debo dejar que se seque la placa, que se seque la losa, que se seque el elemento del concreto. Si yo ya lo deja de secarse, es que no estoy haciendo un buen curado. Es más, si lo cojo en un momento donde aparte de que está seca, está el sol en pleno momento y la temperatura de la losa está muy alta y le aplico agua muy fría, puedo generar un choque térmico bastante, bastante fuerte que es menos beneficioso que el no curar. Claramente, sí o sí debo curar, pero cuando curo de esta manera, no estoy generándole tanto beneficio al elemento. Entonces, algunas recomendaciones adicionales en lluvia, evite vaciar concreto, el concreto bajo lluvia, esto altera el agua de la mezcla y el acabado superficial. La temperatura en climas fríos no debe exceder los 32 grados centígrados, en climas cálidos la restricción como tal, pero la norma 3318, que es la norma de producción de concreto, es la que menciona que el productor debe entregar el concreto con temperaturas lo más bajas posibles. Entonces, hay un tema importante con las temperaturas, es el tema que si yo estoy, digamos que por debajo de los 10 grados centígrados, empiezo a tener varios problemas de fraguados o de falsos fraguados e inclusive se ha dado en zonas donde las temperaturas bajan aún, en las zonas donde se presentan heladas, las temperaturas bajan muchísimo, el concreto frena su proceso, ¿sí? Entonces terminamos de fundir un elemento estructural a las 5 de la tarde, el concreto empezó a generar su calor de hidratación, pero el frío es tan alto a las 6 7 de la noche que se frenó el proceso
y a las 4 de la mañana pues todavía está pues más baja la temperatura. Llega uno a la hora a las 6 7 de la mañana y el concreto todavía puede estar en estado fresco por las bajas temperaturas. Y llega uno y ve el concreto así y dice, oiga, el concreto está mal, está con malas características, el concreto está malo, pero resulta y sucede que a las 10 de la mañana, ya con el sol de la mañana, el concreto se disparó y está en perfecto estado. Entonces es muy, muy importante el clima. Ahora, ¿por qué es tan importante la hidratación del cemento? O sea, el cemento con el agua se va hidratando, pero esta gráfica de aquí a la derecha nos muestra más o menos cómo es el proceso de hidratación y esta es una partícula de cemento anhidro, o sea, con cero agua. Cuando empieza a llegarle agua, cuando es una hidratación incipiente, empieza a hidratarse la parte de afuera de la partícula. A medida que va avanzando, se va hidratando más parte de la partícula y pues de cemento en el proceso de hidratación. Y una partícula de cemento con hidratación avanzada es así. Es por esto que inclusive en las estructuras de concreto hablamos de que las resistencias nominales son a 28 días, pero a veces decimos, oiga, dejemos un testigo a 56 días. Y a 56 días da más resistencia de la que dio a los 28 días. Y a veces se dejan testigos a más edades y empiezan a revisarse a más edades y el cemento se sigue hidratando. Entonces, si yo dejo que en las primeras horas o en los primeros días el cemento no tenga hidratación, se le evapore el agua, pues el cemento no se va a hidratar y voy a tener unas bajas resistencias. Adicional a las bajas resistencias, por no tener un buen curado, puedo tener fisuraciones por compacción plástica. Entonces, digamos que, ¿por qué es importante curar? Por la contracción mitiga los efectos de fisuración o agrietamiento que se pueden generar durante y después del proceso de fraguado del concreto. Entonces, evito fisuras. Resistencia, aumenta la resistencia porque se garantiza humedecimiento e hidratación del cemento y menor porosidad. Y por durabilidad, al hidratar el cemento se genera la formación de enlaces que aumenta la baja permeabilidad, minimizando el transporte de agentes externos. Entonces es muy importante, no solamente, a veces pensamos solamente en las fisuras por el tema de contracción, pero también mejora la resistencia al curar y también mejora la durabilidad del curar. Técnicas de curado que hay bastantes técnicas de curado y la función principal de todas las técnicas de curado es evitar que se le vaya la humedad al concreto. Evitar que se le vaya la humedad al concreto, esa es la función principal. ¿Cómo se le puede ir la humedad al concreto? Conceptualmente, de dos fuentes principales. Una, el viento y otra, la temperatura. Si yo tengo unas corrientes de viento muy fuertes, así el viento sea frío, puede hacer que se me genere una pérdida de agua bastante fuerte. Y si tengo unas temperaturas muy altas, también puedo tener por evaporación la pérdida de agua. Entonces, yo debo procurar de varias maneras, de la manera que sea más eficiente para mí, para mi estructura, procurar mantener ese elemento que no se le vaya el agua. Entonces hay varios curados, curado con agua, por inmersión o usando rociadores. Este se divide en varios porque el más común y el más usado de todos es este de aquí de la esquina, del señor que está con la manguera echándole agua al elemento. Y ese es un curado que puede funcionar, pero que depende de la disciplina de la persona que está haciendo esto. Y en algunos casos comienza a curar por una parte, pero la otra parte ya está seca, entonces en algún momento tiene que parar y en algún momento se empieza a secar el elemento. Entonces yo debo procurar que eso siempre esté húmedo. Uno muy bueno puede ser los rociadores, que los llaman en algunos casos, según la técnica de rociador, los nebulizadores, que realmente generan como un ambiente húmedo donde dispersan no con las partículas de agua muy pequeñas que casi que se suspenden en el aire y van cayendo y es un sistema de nebulización de los elementos. También están los rociadores, pero con los rociadores toca tener cuidado de que realmente les llegue a todo el elemento y una de las más recomendadas por nosotros, de las más usadas por la experiencia que tenemos, es el tema de inmersión.
¿Y cómo yo hago para colocar un elemento de estos en inmersión? Pues es supremamente sencillo. Es hacer un reborde que puede ser en ladrillo, puede ser con una misma mezcla de mortero, puede ser simplemente de 2 centímetros, 3 centímetros de alto, un cordón de mezcla bajo en agua, obviamente, y yo lleno eso con una manguera y tengo un espejo de agua de 2 centímetros, de 3 centímetros, y ahí esa agua estancada va a producirme la mejor, o sea, yo creo que es de los mejores curados posibles es yo poder tener el agua estancada ahí. Ahora, ¿qué otras temas se hacen? El uso de tejidos como fique, como tela quirúrgica, como a veces como mismos geotextiles, materiales absorbentes, los cuales se deben colocar completamente húmedos. Este tiene un pecado grande y es que los colocan completamente húmedos. Si uno ve que el material está completamente húmedo, pero en algunos casos, y usan los mismos geotextiles que se usan en obra, algunos geotextiles negros, y los colocan completamente húmedos, pero en cuestión de hora y media de sol ya están secos, el viento se los lleva y yo no estoy manteniendo el elemento húmedo. Entonces, cuando uso alguno de estos tejidos, materiales, cualquier elemento, no es solamente colocarlos húmedos, sino mantenerlos húmedos. Lo mismo que cuando hacemos el curado con arena, con tierra, con acerrín, también húmedo, es el mismo caso. Los colocamos húmedos, pero los debemos mantener húmedos. Materiales similares, impermeables como plásticos o vinipel, son supremamente bien usados y en nuestro concepto son los más recomendables para las columnas. Ahora, ¿qué suele suceder a veces con los plásticos? Que si usamos un vinipel transparente, cumple la función que queremos, pero en algunos casos se usan plásticos negros que el negro es receptor de calor y me empieza a aumentar la temperatura del elemento en concreto y me empieza a producir mayor exudación y mayor temperatura, lo cual no es conveniente para el elemento. Entonces, procurar que los plásticos sean o transparentes o blancos. Compuestos curadores con consumo aproximado de 200 gramos por metro cuadrado. Las casas de aditivos, cada una de las casas de aditivos tiene los aditivos ofertados al mercado para estas respuestas y una protección complementaria de barreras contra el viento. Esta es de las mejores porque en todas estas estamos hablando mucho de la evaporación con el agua, con todo, pero muchísimas veces se subestima el tema del viento y a veces uno procura curar y tener mucho cuidado en el curado durante las horas del día, durante las horas del sol, pero hay zonas donde ventea mucho y donde más ventea es por la noche. Y cuando hay esas corrientes de viento, yo debo colocar barreras contra el viento. Y debo revisar por dónde son las corrientes de viento, porque no es necesario colocar en todos los sentidos, sino por donde viene el viento, trancar el viento y desviarlo para que no me afecte mi elemento. Entonces, en algunos casos pasa en edificios, es muy común en edificios que hago dentro de un barrio que ya está construido, hago la primera losa y no tengo ninguna fisura, la segunda tampoco tengo la fisura, pero es un barrio que está consolidado con casas de 2 pisos y cuando ya subo a la tercera losa o a la cuarta losa empiezo a tener las fisuraciones porque el viento lo recibe de frente porque no hay nadie que le frene el viento a esa estructura. Entonces, es bastante importante tener las barreras contra el viento. El curado del concreto en estructura sirve para mantener las condiciones de humedad en temperatura, para favorecer la hidratación del cemento, para proteger el medio ambiente, para evitar fisuración, para incrementar resistencia, durabilidad y apariencia. Recomendaciones para un buen curado: empezar a curarlo antes posible. ¿Cuándo se debe comenzar a curar el concreto? Cuando pierda el brillo del concreto. Yo fundo el concreto, el elemento de concreto se fundió y a veces le dicen a uno, oiga, es a las 2 horas o es a las 4 horas o es a las 6 horas, depende. Y depende de que, de la humedad ambiental donde yo esté ubicado, del viento que tenga, de las temperaturas que tenga, de la cantidad de agua que tenga la mezcla. Entonces, cuando la mezcla, el elemento pierda el brillo inicial de que la mezcla está fresca, en ese momento debo comenzar a hacer el curado. Justo en ese momento. A veces se termina una fundida de una losa un sábado a mediodía y comienzan a hacer el curado el lunes a las 7, 8 de la mañana, cuando las horas más importantes del curado comenzaban el sábado
a final de la tarde, por la noche, y toda esa noche si había corrientes de viento ya se afectó, y el domingo por la mañana y durante el día fue bastante perjudicial para el elemento del concreto. Entonces, se dice que yo debo curar mínimo 7 días, que debe ser lo mínimo, pero si yo curo los 3 primeros días, digamos que tengo una eficiencia bastante importante, y el primer día y las primeras horas son muy importantes. También se dice que si yo no cure los 3 primeros días, ya lo que haga de ahí en adelante es residual, casi que no suma. Debería curar 7 días, pero lo más importante son las primeras horas, sobre todo el primer día, y hasta el tercer día debería continuar hasta el séptimo día. Debo curar todas las caras del concreto. A veces simplemente curamos por encima las losas, pero debo curar todas las caras del concreto. Si es el caso, acompañar el curado químico con curado húmedo, curar siempre que la temperatura ambiente sea mayor de 10 grados, y como les digo, si hay vientos, cuando el viento sea un determinante. Creo que ahí ya llegamos, Juli. Ahora sí, dime las preguntas que nos habían hecho, a ver si ya contestamos algunas de ellas o si hay otras adicionales. Gracias, Luis. Claro que sí. Te cuento que en el chat tenemos a Emanuel Arismendi que nos dice, Sí. ¿qué pasa si debo suspender un vaciado por alguna razón y qué debo hacer o qué debo hacer o recomendaciones para juntas frías? A ver, creo que Pues sí. ¿Qué sí, pasa si debo sí, sí, sí la entendí bien, y Ok, está muy bien planteada la perdón. pregunta. Tranquila, Juli. No, es una situación que se puede llegar a presentar, que inclusive en algunos casos se planea en determinado caso fundir un elemento estructural en dos partes. Pero pues, ¿qué hace uno en ese caso? Primero que todo, dejar una superficie de anclaje estructurada. Generalmente uno, si es por decir algo, si es una viga, uno deja el elemento con una inclinación más o menos de 45 grados, 60 grados de inclinación. El elemento no lo corta verticalmente, totalmente, digamos que a 90 grados, sino y deja la superficie bastante áspera, no la afina, no la termina con una llana, sino que la deja bastante rugosa. Y cuando vaya a comenzar la otra fundida en otro momento, debe aplicar algún producto de alguna casa de aditivo para unir concreto viejo con concreto fresco. ¿Y qué es concreto viejo con concreto fresco? Que a veces no se entiende muy bien. Es un concreto que haya endurecido con otro que no haya endurecido. Entonces, si la diferencia es de 6 horas entre uno y otro, y el uno ya endureció, ya el de 6 horas es viejo. Entonces, debo colocar un aditivo, y pues las casas de aditivos dan todas las recomendaciones de cómo se debe manejar esta junta fría, pero pues yo debo procurar planearla de lo mejor posible para poder generar mi superficie de anclaje y poder hacer que el elemento funcione monolíticamente una vez terminado de fundir. ¿Qué Ok, otra pregunta, Luis. Juli? Bueno, en caso de emergencia, falta de agua, ¿qué problema genera tener una mezcla muy seca? El tema, o sea, lo primero, y es que varias de las preguntas, mira que en construcción estamos muy enfocados a las emergencias, a si no pude. Mira que 3 de las preguntas que me has leído plantean los imprevistos. ¿Y por dónde comenzamos nosotros? Por la planeación y luego por la preparación. Entonces, yo no debería entrar a mirar los casos de emergencia, aunque sí, ya te voy a contestar la pregunta. Yo debería entrar a que no me suceda eso, a controlar todo y a planear todo para no llegar a ese punto de, en caso de emergencia, que si no tengo vibrador, ¿qué hago? Que si no terminé de fundir, ¿qué hago? Entonces, ¿yo qué debería hacer si tengo la mezcla muy endurecida? ¿Qué problemas tengo con una mezcla endurecida? Que pueda que no se me coloque tan fácil y que me vaya a generar un hormigoneo, que no la vaya a poder funcionar hacer funcionar muy bien con el vibrador. Ahora, si tengo un profesional cercano de que sepa de manejo de concretos, que sea muy especializado, se puede entrar a hacer
un tema con algún reductor de agua para aumentar la manejabilidad del concreto, pero ya son ajustes de última hora que no se recomiendan. Esos son, digamos que temas que no deberían pasar, no deberían suceder si yo planeo muy bien la obra. Se puede manejar con algún tipo de aditivos, pero abrir la puerta a eso es decir, ah, no, entonces no pasa nada porque es que yo lo puedo arreglar con un aditivo y no debería entrar a eso porque el uso de estos aditivos para concretos es un tema demasiado especializado que debe ser recomendado por expertos y esos expertos no van a estar, si me pasó algún problema, venga, llamo rápido al experto para que me diga qué hago y dónde compro el aditivo y todo, pues porque si tenía el aditivo ahí listo era porque no era un tema de última hora. ¿Listo? Hey, Luis. Cuéntame qué Bueno, otra. con esta pregunta, Luis, cerramos este espacio. Ya las otras preguntas que teníamos planteadas las respondiste en el transcurso de la charla. Entonces, ya con esta cerramos, damos por finalizado el espacio. Agradecerte, Luis, por todo el conocimiento transmitido y gracias a todos los asistentes por ser parte de la octava temporada de Hechos en Concreto. Queremos recordarles que en nuestra página web, en el enlace de educación, ustedes podrán encontrar nuestras cápsulas a León, donde podrán conocer y ahondar mucho más sobre los materiales de construcción. Allí van a poder encontrar y aprender un montón de temas, todos enfocados en el tema de la construcción y además recordarles que las grabaciones de estos espacios de hechos en concreto, todos se encuentran en nuestro sitio web en el enlace de educación. Muchas gracias a todos por asistir. Les cuento que con esta charla finalizamos nuestros espacios de hechos en concreto en el 2024. Gracias a todos por acompañarnos en el transcurso de este año y los esperamos en el 2025 para que iniciemos recargados y con mucho conocimiento. Gracias a todos. Muy pendientes de nuestras redes sociales porque por ahí vamos a estar anunciando cuando iniciamos nuestras próximas charlas de hechos en concreto. Feliz tarde. Gracias, Luis. Muchas gracias, Juliana. Muchas gracias a todos por su asistencia y qué chéveres las preguntas. Que estén muy bien.